de repente viene a una velocidad y hace una explosión así de luz. Me escandila los que están ahí, porque también estaban mis padres ahí, y cuando veo, ya no está. Y te despertaste. Pudo haber sido así, pero era real, ¿oíste? Era real. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tópico de Idiotas, ideas, idiotas y tres idiotas hablando de ideas, así como los idiotas que creen que existe un universo paralelo. Hoy tenemos un invitado especial con el que vamos a hablar sobre este tema del universo paralelo, de que si existe vida fuera del planeta y de que si existes tú en mi corazón, bebé. Llámame. Eso no es real. Es más real el universo paralelo que existe en tu corazón. No, pero existe un rumor de la NASA. Es un rumor, porque en realidad fue una falsa noticia, un fake news, que decía un clickbait. Total, que decía que la NASA había confirmado un universo paralelo, de que existía un universo paralelo, o sea, el mismo universo que nosotros conocemos, el vasto universo, estaba volteado al revés. La cuestión Volteado al revés. Una cosa así, pero imagínate, ¿cómo sería esa vida en un universo paralelo? No entendería, tal vez porque no cabe en mi cabeza, cómo pudiera yo desenvolverme o cómo pudiera estar desenvolviéndose mi vida en un universo paralelo. O sea, es otra dimensión simplemente, o es una teoría, ¿no? Sí, sí. Una teoría. El simple hecho de pensar que la gravedad va al contrario o el tiempo va al revés ya daña todo. Pero es que esas son las dudas. Esas son las dudas de los universos paralelos, porque la gente considera de que en un universo paralelo, y yo creo que si la NASA confirmara la cosa, tuviera que explicar muchas cosas. Cosa que la NASA no explicó. Es la ridícula. Se tuviesen que explicar muchas cosas, porque la gente considera que en un universo paralelo las cosas marchan al revés. Entonces si marchan al revés, la fuerza de gravedad nos va a lanzar para arriba. Pero en ese caso tú estudias al revés. Exacto, en ese caso estuviésemos al revés. Y a mí me vienen muchas dudas del ser, la verdad. Porque la gente dice, es al revés, entonces yo ahorita soy un fracasado. En el universo paralelo yo seguro soy el presidente de los Estados Unidos. No, mi amor, naciste en Perú, o sea, vas a nacer en Perú otra vez. Pero... O sea, cosas lógicas serían biológicas y físicas, ¿no? Por ejemplo, que tuviéramos los huesos por fuera y la carne por dentro. Esas son las dudas de los universos paralelos. O fueses hombre, o ahorita eres hombre, pero en el universo paralelo eres mujer. No, pero tú sabes la ideología. Sería una felicidad para la ideología. Sí. No, pero algo así como esa que gente es muy inconforme. sería un sueño Esa gente es muy inconforme, o sea, aquí es hombre, se considera mujer y allá fuese... Quedaría el consuelo de que en el otro es mujer. Aquí es, no me gusta ese pipí. En el universo paralelo nace tipa, no me gustan estos senos. ¿Me acuerdo del web? Ajá. Puede ser con el caso de las mujeres que tengan pechos pequeños, pues, a lo mejor quisieran en su universo paralelo. Eso es cosas que piensan las personas, eso es cosas que piensan las personas, o que, no sé, consuelo. que el pelo me va a salir liso, entonces si yo soy Lo que pasa es que caucásico o En blanco... el universo paralelo debe existir alguna especie de rijo o algo así que pudiera como que ser una cosa. No creo que hubiese algo distinto. La gente que es afroamericana sería blanca y la gente que sería blanca sería afroamericana o afrodescendiente. ¿Y los chinos qué serían? ¿Que son ellos serían azul? No sé. O nosotros seríamos los chinos. La salsa se llamaría Recuerda merengue. que los chinos siempre se le compara como que pueden ser descendientes de una especie alienígena. Sí, algo sí. así. Pues. O el reggaetón fuese bueno. Buena pregunta. Los chinos tendrían los ojos abiertos. Bueno, Es difícil, Preguntaza. bueno, puede ser una buena pregunta, pero... Los gringos fuesen racistas. Está Sí, difícil. eso no se quita. Es una maldición. Eso no se quita. ¿Qué para ustedes es como que la concepción del verdadero universo paralelo? O sea, ¿cuál es el paralelismo entre nosotros y lo que podría ser nuestro propio universo? Bueno, yo creo particularmente que, o sea, hablar de un universo paralelo es como que sí, pensar en otra dimensión, yo lo pienso así, lo veo así, otra dimensión, pero verme yo en otra dimensión, o alguien parecido a mí, no sé, es algo que a mí, por lo menos a mí me cuesta, ¿no? Me cuesta tal vez, será por mi creencia, me cuesta comprender. Yo me considero que soy un ser único. En ese sentido. Único y detergente. No con el orgullo, o sea, es algo particular en cada quien, ¿no? Claro. O sea, es algo que nace a lo mejor de mi creencia religiosa, pues. O
sea, me Y considero eso ser sí, único en una etapa única de la historia, así de sencillo. Y en lo científico también eres único, porque tus átomos no se multiplican. Bueno, ok, eso no lo sabía, pero vale también, vale la acotación. Pero, por ejemplo, no lo vería desde un punto de vista científico, lo veo como algo complicado. Sí, Es tendría más, muchas también complicaciones. habría que ver como qué explicación pudiera haber de un universo paralelo, o sea, qué teoría científica puede haber para explicar un universo paralelo, en dado caso que se llega a futuro, ¿no? Sí, que se da, porque no lo sabemos tampoco. O sea, a medida que uno va avanzando va Pero descubriendo la más cosas. cuestión es que a lo positivo siempre hay un negativo. Ajá. O en todo caso, para que exista un positivo, debe existir un negativo, no puede existir un neutro. Y entonces quizás eso sea, en teoría, la posibilidad de que exista algo contrario a nosotros. Por ejemplo, hay una teoría muy famosa que se llama los Doppelganger, que es una palabra en alemán que significa tu gemelo malvado. Bueno. Y dice... Aquí en Oriente se dice un diablo se parece a otro. y dicen de que cada uno de los humanos tenemos un gemelo malvado. O sea, una persona que es totalmente distinta en actitud a nosotros. Mientras uno es bueno, Pero es muy hay otro es parecido. malo. Hay otro. Y es exactamente la misma persona. Es como una especie de dualidad interna, algo así. Ajá, Mm, pero eso digamos que se ha manifestado en ciertas cosas, como filosóficamente, que uno realmente tiene un doppelganger, o que si exista físicamente un doppelganger. Y eso también podríamos asimilarlo a lo que sería algo alterno, un universo alterno o algo cósmico alterno a nosotros. Ok, sí. O sea, yo también como que lo vería de esa manera, explicándolo de esa forma. Solo que yo veo un universo paralelo como que lo mismo que vemos aquí, Pero en pero en espejo. otro, es algo así, un espejo, una especie de espejo. O en otro orden. O en otro orden. Porque lo que pasa es que yo lo veo de la manera en que el universo como tal, y nosotros somos tres locos que sabemos de física lo que vimos en la universidad y en el liceo. O sea, nada. O sea, nada. O sea, nada. Bueno, un detalle. Aquí alguien que sí lo ha logrado es José Rafael, él es ingeniero. Y bueno, nosotros somos nosotros. Nosotros somos los peladores. Son peladoras. No, bueno, no es que José Rafael no sea un peladora, también es un peladora, pero es ingeniero. O sea, un ingeniero. Nada más Pelabora el con título. título. Nada más el título. Está el título. Pero de conocimientos físicos cuánticos, teóricas del quiebre cuántico, de la morfología, estructura del universo, no sabemos nada, literal. No. Pero sí tenemos por Damos consecuencia de... Creemos que sabemos. Sí sabemos por consecuencia de todo lo que hemos escuchado, lo que hemos visto y lo que hemos leído en todo lo que aparece en internet, de que el universo tiene un orden, se rige a través de un orden, se rige a través de unas leyes físicas a raíz de una compleja estructura que tiene como que engloba todo el caos del universo, o de todo el cosmos del universo. Y eso, para mí, en un universo paralelo, habría que, es como que voltees todo ese orden. O sea, habría que haber un orden contrario a lo que ya está establecido. Pero la cuestión es que pensar eso daña la mente. Porque nosotros estamos preconcebidos a una idea. O sea, que yo sepa que tú eres alto por ciertas cosas, es porque yo estoy preconcebido a saber que tú eres alto. Imagínate que yo esté preconcebido o predispuesto a pensar que tú eres enano por ciertas cualidades que ya he investigado y ya he experimentado. Eso igual se constituye con otro universo más. O sea, uno no puede imaginárselo. Exacto. Es difícil. Por más que sea, uno no puede imaginarse el tiempo al revés o la gravedad al revés. O ser terraplanista y pensar que la gravedad no existe. Sí. Entonces tú, mi pana terraplanista, ¿crees que en un universo paralelo la gravedad sí exista? Bueno, No, la Tierra abajo. La Tierra abajo, sí, porque mira, no sé si sabías eso, pero los terraplanistas que no creen en la gravedad. Y ellos creen que nosotros estamos pegados sobre la parte plana de lo que conocemos como Tierra, porque la Tierra va hacia arriba. Ah, ok, qué bien. Sí, O sea, es algo muy inteligente para Sí. analizar. Sí. De verdad que deja mucho que O sea, que decir, ¿no? Como para sí, plantear eso. yo creo que los papás de esta persona perdieron su dinero mandándolo a estudiar. Es posible. Posiblemente. Bueno, si en el caso de nosotros. También perdieron el dinero. No, Pero pero yo, mira, yo sí te digo una cosa, lo que sí me llama la atención con respecto a ese universo paralelo o otra dimensión, como pueden llamarse, como pueden llamarlo, es que eso llevaría como que también a comprobar una teoría de que pudiéramos viajar hacia el futuro.
Sí, ¿no? Pero, ajá, bueno, Bueno, si hay otra dimensión, como si que... supieras que lo que se dice, científicamente, por qué no podemos viajar entre los lapsos de tiempo, es que, yo lo decía en un episodio anterior, de que nosotros nos regimos por por dos cosas que establece la física, que es el tiempo y el espacio, que son dos líneas que se entrecruzan y dos líneas que mientras se entrecruzan avanzan entre sí. Ujú. Y nosotros tenemos la concepción de la vida y de todo el orden del A cosmos en base tiempo y del espacio. tiempo. Ok. Y todo lo que esté, pues, posiblemente pueda estar fuera del tiempo-espacio para nosotros es Inconcebible. totalmente incomprensible, aparte de inconcebible. Entonces, existe la teoría científica de que nosotros no podemos viajar porque no hemos hecho un agujero gusano. O sea, imagínate que este es el tiempo. No hemos partido el Sí, tiempo y el mira, espacio. este es el tiempo y espacio. Entonces, esto significa pasado, presente y futuro. Ok. Entonces, la manera es nosotros hacer un agujero que le haga esto al tiempo. No puedes hacer eso con tu brazo, ¿no? O sea, que doble el tiempo y lo ponga y lo haga curvo así, Ajá. así, y de un agujero podamos saltar desde este punto a este Desde el punto. punto, de una manera rápida. De una manera Y rápida. esa es la única manera de que se pudiera viajar en el futuro. Pero físicamente Ajá. y teóricamente, la única manera de viajar en el tiempo es hacia el futuro, pero nunca se puede viajar al pasado. Jamás. Ah, bueno, eso sí lo había... Y se puede demostrar con la mayoría de los viajes interdimensionales. O sea, Interdimensional. la gente que viaja, por ejemplo, se hizo una prueba con unos gemelos. Un gemelo se queda aquí en la Tierra y otro sale del espacio. Esa es la teoría de la relatividad especial de Einstein. Y entonces, el gemelo que queda aquí envejece. Y el Pero el que- gemelo que salió envejece más lento por la falta de gravedad de la Tierra. Ok. Entonces, el gemelo que salió es más joven que el que está aquí. Significa que el que está aquí viajó en el futuro de el que salió. Eso, Ok, sí. eso lo explican de la siguiente manera, como dice David, con dos gemelos, y que los dos gemelos sean, que un gemelo sea astronauta y otro sea una persona común y corriente, y el astronauta se vaya al espacio y regrese en muchos años. Cosa que también en cosas científicas es inconcebible porque durante muchos años la radiación que existe Te mata. del espacio te puede matar. Pero el que estaba afuera, al regresar, va a ser mucho más joven que el otro. Y eso, según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, dice que es porque el tiempo pasa mucho más lento allá que aquí, comparado, y lo comparan por relojes. Se hizo la prueba con un reloj en la Tierra y se hizo la prueba con un reloj de un avión. O sea, en un avión, viajando. Viajando, ok. Pero no tengo entendido muy bien cómo fueron las condiciones del viaje. Y también se hizo la prueba fuera del planeta. Y el reloj fuera del planeta transcurre mucho más lento que aquí. O sea, y son el mismo reloj, Y son el pero mismo expuesto a diferentes condiciones. Este pasaba más lento que el que estaba dentro de la Tierra. Ok, si pudiera entonces a lo mejor decirse lo que me estaba comentando Sí, David, o se sea, la puede gravedad viajar. también juega un papel, pero... La gravedad Sí. juega un papel bastante en el viaje en tiempo. Y la ¿Escuchamos el gravedad, terraplanista? la cuestión es que en otro universo, la gravedad sería totalmente al revés. Y condicionaría a los humanos a ser otro tipo de especie. No serían humanos. Detalle. Y en ese caso serían otra cosa. Otra cosa. ¿Y qué diría que en ese otro universo fueran los humanos los extraterrestres? ¿O qué diría que en ese universo hubiese mucha vida más que la humana? ¿O que la vida humana no existiera y que la vida extraterrestre fuese la única que existiera? Y eso es otra cosa que podríamos llevar a este mundo, ¿no? De que, o bueno, el mundo normal. Ajá. A que nosotros no hemos explorado esas cosas, los extraterrestres. O mucha gente piensa que los extraterrestres existen o no existen, o aquello y lo otro. Hay que tener en cuenta principalmente que los extraterrestres son seres fuera de la Tierra. Ok, Y claro. un ser, Eso es lo principal. un ser. Ese es el concepto de El la concepto. palabra. Y un Extraterrestre. ser microscópico Ujú. es vida. Es vida. Un ser que tenga una célula o que palpite o que respire fuera de la Tierra es una vida Ujú. Extraterrestre. extraterrestre. Eso Claro. imagínate esos extraterrestres que son microscópicos al otro universo. O sea, fuesen seres gigantes, fueren titanes o Macroscópicos. o macroscópicos. ¿Qué creen ustedes sobre la vida extraterrestre? Desde todo lo que estamos hablando, desde el punto religioso, desde el punto científico, desde el punto, no sé, bueno, ninguno. Metafísico, cuántico. Ninguno aquí es terraplanista, pero No, gracias
Gracias Yo, a la... con respecto a la vida extraterrestre tengo mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, decir, porque nosotros tenemos una creencia de que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y que ha creado todas las cosas, y no solamente el planeta en donde vivimos, sino también el universo. Entonces, sabemos que siempre ha sido un ser que siempre ha estado allí, ¿verdad? Y nosotros tenemos la concepción de que sí, de que el ser humano es como que la corona de su obra, o sea, su obra más magnífica. Supuestamente. Entonces, bueno, pero es la concepción que nosotros tenemos. Claro. Pero eso me llama mucho la atención porque yo no pudiera pensar, Que algo o tan pudiera decir que algo tan poderoso solamente Se limitara. se limitara en ese sitio. Totalmente. Entonces, yo creo que también hay distintos tipos de vida y de seres en otros lugares. Es mi concepción, es mi punto de vista. En el cosmos hay Ajá. muchos planetas que están en condiciones, las mismas condiciones humanas para que haya vida. Ok. O sea, hay planetas que tienen la condición de que exista un humano y que subsista en él. En Marte se ha encontrado agua y donde hay agua hay vida. Hay vida. Y vida extraterrestre. Y es vida extraterrestre, en este Creo caso que no, marciana. Y digamos que esa vida, o como ya había dicho, puede ser microscópica, puede ser antropomórfica, pueden ser dinosaurios, pueden ser, no sé, puros Elon Musk en una sola tierra, cosas así que vino de por allá. Elfo, sí, Narnia. no sé. Nunca sabe. La cuestión está en que, teniendo en cuenta lo religioso y lo científico, o sea, en lo científico las probabilidades existe la probabilidad de que haya más vida. Y en lo religioso y en lo teológico, creer que un Dios todopoderoso haya creado solo los humanos y que nosotros en nuestro egocentrismo pensemos que somos los únicos, es incongruente y es egoísta. Sería egoísta también, estoy de acuerdo contigo en ese sentido porque sería algo egoísta. Y aparte con eso yo corroboro por lo que dices en cuanto a que existen otros lugares o también planetas que guardan condiciones adecuadas para la vida terrestre. Pero en el caso de nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay un planeta 50 años luz que ya pudieron focalizar y es muy parecido a la Tierra, es muy parecido. Su masa de agua, su masa de tierra, como los continentes, tal cual como lo ves, como ver nuestro planeta desde el espacio tal cual se ve ese Nuestro planeta. planeta no jodido, porque así Algo así, no tenemos nada. no hay problemas con efectos invernaderos ni nada por el estilo. Exacto. Pero es cuando yo he pensado, yo digo, bueno, la ciencia ha ido haciendo estos descubrimientos también, y eso también lleva a ver a uno que, oye, claro que puede haber vida y también vida inteligente, Claro. vida inteligente, con raciocinio, con capacidad también para crear. ¿Sabes? La diferencia entre los humanos y los chimpancés son un 2% de ADN. O sea, solo un 2% de ADN nos hizo crear música, nos hizo arte en general, nos hizo crear sistema educacional, nos hizo crear política, metrópoli y destruimos nuestro propio planeta. Pareciera que hay gente que no utiliza ese 2%. Ajá, Por que son ejemplo, los te terraplanistas. pongo un ejemplo. Exacto, que piensa también que hay una teoría parecida, que haciendo una entrevista a alguien le preguntaron sobre la gravedad, ¿no? Y la gravedad es aquello que te mantiene pegado al cemento. Inteligente, Es una muchacho. teoría muy inteligente, por eso te digo, no todos utilizamos ese No, 2%. todos utilizamos. La cuestión está en que nos separan 2%. No hay más. Imagínate que haya unos seres que estén superior 2% más que nosotros. Nos vieran como un chimpancé y dijeran, ¿quiénes son esos? ¿Por qué vamos a visitarlos? ¿No ves que juegan con el mundo? Claro, ahora lo que Bueno, ese pensamiento es así como más de película. Pero entrando en esa locura, Pero sí, pues. entrando en esa locura, yo diría que, y si nosotros sí somos la especie más avanzada que existe, porque nosotros tenemos la concepción de que si son los extraterrestres los que son más avanzados, y de que ellos van a venir a jodernos el parque a nosotros. Bueno, es que vamos a estar algo que quisiera hacer, ya que comentas eso,
Por ejemplo, cuando empiezan los primeros avistamientos, como que los más fuertes, lo que llaman los avistamientos de los ovnis, ¿no? Todo este tema de los extraterrestres y de los alienígenas, así también como se les conoce, entra también cuando ocurre esta cuestión, el caso Roswell, Nuevo México, en 1947, cuando ocurre aquella nave que cae, de hecho, cae en una zona prácticamente granjera, ¿verdad? Era Y súper. se dice, la gente lo que resume, porque la Fuerza Aérea de Estados Unidos pues, sacó un informe donde comentó una cosa distinta a lo que comentan otros en el caso de los ufólogos, ¿no? Que son Ajá. los fanáticos en este asunto. Está Y ridículo. dicen ellos que, bueno, Estados Unidos dice que ahí lo que cayó fue un globo aerostático que se utilizaba para ciertas misiones de espionaje. Fue lo que cayó allí. Pero la gente, ok, los restos que se encontraron allí y lo que relatan en el informe, que fueron piezas que conforman ese globo, pues. Pero vienen los ufólogos y dicen que no, que lo que se encontró allí, lo que dice la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es una mentira. Ellos lo que hicieron fue recoger los restos simplemente y colocaron otros restos allí para hacerle creer al mundo que no era una nave alienígena la que se había estrellado allí. Entonces, a partir de ese momento, se produce un punto fuerte dentro de la historia en la creencia alienígena. No creo. Y entonces comienza Salen a pasar 3.000 entonces, exactamente, ahí es donde salen las películas. Entonces, esto se convierte en un comercio buenísimo. Sí. En un comercio bueno. Porque la idea de que exista algo más allá es interesante para el humano. Exactamente. Y es comercial. Pero es como pensar en lo sobrenatural. Pues. Ajá, es como pensar en lo mismo sobrenatural. Capitalismo. Ok. Capitalismo. Ok. Pero algo que yo estuve viendo con respecto a ese caso, desde que existe el problema con Rusia y en los Estados Unidos, por lo menos en la Unión Soviética con la URSS. Por cierto, para esa época también estaba ese problema. Sí, estaba ese problema bien fuerte y había el problema sobre la carrera espacial, aparte, que eso es algo que hablamos anteriormente, Ajá. ya lo pueden ver a cuando salga este episodio. Ok. Con todo el predio de la carrera espacial y todo lo que estaba sucediendo, Estados Unidos está diseñando una especie de aviones espía. Ujú. Pero unos triangulitos, unos Que doritos. eran unos doritos. Y incluso hay aviones espía ahorita que mantienen la configuración así triangular, pero parecen ahora un pitillo con dos alas así. ¿Qué pasaba? Y hay una foto de que el Área 51, que ahí es donde empieza la teoría conspirativa sobre el Área 51, Sí. donde estaban llevando en un camión de tráiler una vaina así triangular, o sea, estaba forrado con una cosa triangular. Un Y era- circunferencial. Sí, unas eran circunferenciales, otras eran Eso es. otras eran así. Era redondito. No, y unas eran así triangular. Ajá. Entonces resulta que era lo que se dice muchos años después, es que Estados Unidos eran aviones y los cubrían de esa manera Ujú. para que los espías soviéticos no vieran que era la tecnología que ellos estaban manejando, porque precisamente con esa tecnología era que ellos iban a espiar a los soviéticos. Bueno, parte de esos globos, por cierto, se utilizaba en un proyecto llamado Proyecto Mogul, que era un proyecto que se encargaba de hacer investigaciones de espionaje, ¿verdad? En ese caso, ¿qué pasaba? Que ellos llegaban a cierta altura, era con el fin de poder, tenían un detector acústico de baja frecuencia, era para ver si por parte de la Unión Soviética se estaban haciendo prácticas de bombas atómicas, detonaciones. Era una forma de poder registrar Ajá. eso. Y se dice que, bueno, obviamente por una falla mecánica, uno de los globos que cayó en ese lugar, en Roswell, Nuevo México, fue producto de una falla mecánica y bueno, lamentablemente Pero, en el sitio, pero y es entonces, que la cuestión es que ve, eso es un ovni, cabe destacar. sí, Porque la gente asocia ovni con alien y no es así. No. OVNI es objeto volador no No identificable. Lo que demostró Estados Unidos hace unos cuantos meses, o no sé cuándo fue, ya perdí la noción del tiempo, que fueron pruebas que encontraron dos ovnis. Pero los ovnis no son aliens. Los ovnis pueden ser un avioncito que mandó Corea, Rusia, China, para espiarlos. bueno, eso también lo que yo he pensado. De hecho, Japón está haciendo un registro oficial, un protocolo de registro de ovnis especialmente. Y lo que sí he visto que últimamente, y sobre todo en lo que empezó el año 2020, han habido muchos registros de casos ovni. Mucho más que antes, ¿no? Por supuesto. Pero es una situación que también uno diría, bueno, ok, ahorita se cuenta con la tecnología como para poder desarrollar naves que puedan
trabajar de esa forma, porque según los videos que se han grabado, la forma en cómo trabajan esas naves es una tecnología que no se conoce. Es increíble. Es increíble, súper avanzado. pero no quiere decir que nosotros no la hayamos desarrollado. Exacto. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, pero si uno se va a la historia, ¿verdad? Por ejemplo, España reveló algunos documentos desclasificados, y en uno de esos documentos también relatan un caso en 1826 más o menos, de una especie de bola atmosférica, algo que se podía ver elevada en el cielo, que tenía una luz jamás vista, pues, algo que iluminaba pero de una forma increíble y tenía ciertos movimientos, o sea, algo muy extraño. Eso fue en 1826. En Registro de 1826 no había no había tecnología. tecnología para eso. Después, 20 años o 25 años aproximadamente, sucede en otro lugar de España, donde también se registra el caso de una especie de cruz que se veía en el cielo, que también emitía una luz demasiado fuerte, muy cercana a la luna se encontraba. Entonces, son objetos que han quedado en el registro histórico, claro, que en un momento no había cámara, no había nada para tomar una foto, No, solamente lo que queda es el testimonio ocular, También que está se pudo ver y la descripción que se hace. Pues. El mismo testimonio de Cristóbal Colón, cuando estaba explorando que no tenía más nada que hacer. Estaba explorando... Nada más cruzaba el animal. sí. Se equivocaron. Sí, se equivocaron. Se equivocaron con ellos. Cuando estaban explorando los mares, ellos tienen un registro, hay un registro de que la tripulación, tanto la tripulación como Cristóbal Colón, vieron un objeto salir del agua e irse. Tú dices. Entonces, Una ballena voladora. sí, Una ellos ballena. en primera instancia pensaron que era una ballena, porque era normal ver la ballena salir y entrar. Y entrar. Pero fue una ballena que salió y se fue. No regresó. Y no regresó. Y papá Dios, ¿eres tú? La ballena voladora. Entonces existen esos registros, o sea, no solo Pero los registros hay actuales de datos, ovnis. Sí, hay datos mucho más antiguos, por lo menos. Está el tema de los egipcios. Los egipcios existe mucha teoría sobre la vida extraterrestre, por lo menos las pirámides de Giza. Ajá. Se dice que la posición geométrica de las pirámides de Giza, Demasiado perfecto. sí, aparte de ser demasiado perfectos, es como un punto de triangulación, o sea, Sádico. tres puntos precisos como para dar una ubicación. Y da la... Y estamos hablando más o menos unos 3.000 o 4.000 años. 3.000 o 4.000 años, o sea, y gente, o vamos a ponerlo arquitectos que hayan diseñado más o menos la estructura de eso. No pueden, Porque nosotros conocemos que por lo menos para rastrear un avión, la gente que sabe de aeronáutica, para rastrear un avión existe lo que es la triangulación de posición. Ujú. 3 torres que rastrean la ubicación a tiempo real del avión, te dan una localización en el radar. Ajá. Eso es una triangulación de posición. Existen Entonces tú dices que la puntos. pirámide es una Hay una triangulación. teoría de que la pirámide ¿Qué imaginan es un punto. los egipcios detrás Pues de su piedrita? No, sí, bueno, aquí está. Sí, ¿Y qué? Estoy Pero dentro. pero es que sí, la cuestión está que cómo desarrollan eso si no tienes la tecnología. En aquel momento, Ahí, ahorita sí la tenemos y no pero somos capaces. no somos capaces de hacerlo. de replicarla. Exacto. Y lo que piensan los locos que creen en todo este pedo de los aliens es que existe o existió una directriz alienígena Ujú. que mandó a hacer esto. Ok. O sea, porque tú también piensas, ¿cómo unos hombres que de vaina saben picar una piedra Ajá. montan semejantes vainas perfectas, o sea, triangulares, en bloques, y en años en que, carajo, en que una casa... Sino la perfección en cómo hicieron el trabajo. Una cosa Sí, es increíble. la perfección. La cuestión es la perfección. Porque tú hubieses podido hacerlo X, ¿no? O sea, un triangulito ahí. Si imagínate si uno dibuja y lo que hace es un redondito y Ajá. un palito y... No, las casitas que uno hace O con las casitas sábana. que hace con Con sábana, sábana, que quedan feísimas. Imagínate Yo- lo ve, delicioso. Yo lo que veo, por ejemplo, también en ese caso, ¿no? Tú que comentas esa situación, es también que lo comparan mucho porque es cierto que el ser humano antiguo era imaginarse seres sobrenaturales, ¿no? En el caso de la dicho dibujaban que si Dios, ¿cómo se llama? Horus. Anubis que tenía forma de un perro, ¿no? Sí. Más o menos. Entonces, Antropomórfico. antropomórfico. Pero muchos
que están investigando esa parte de la ufología comparan mucho eso con que, bueno, eran posiblemente aliens y estaban replicándolo pues en ese momento. No, pero- también existe una teoría de que había en la Tierra una civilización muy avanzada. Ok. Antes de Adán y Eva había una civilización muy avanzada. Y esa civilización había creado muchas cosas. Pero los mismos humanos las matamos. O sea, somos tan pro que las matamos. O sea, eso es una idea loquísima. Es una teoría que me parece muy infantil. Ajá, pero la cuestión No, pero está, puede la ser, cuestión pero puede está, ser. la cuestión está en que esa civilización Ajá. súper desarrollada fueron las creadoras de tantas cosas increíbles que hay en la Tierra que no podemos tener la explicación, empezando por las pirámides. Ujú. Y dicen que Anubis y toda esta gente eran una civilización antigua. Ajá. Eso se piensa igual de Ah, Atlántida. ok. El Atlantis, se piensa que era una civilización totalmente Súper avanzada. desarrollada y que incluso se hundieron. Había un y- supuesto Aquaman que bueno, durante todo el trabajo. Sí. y listo, pues. ¿no? Y que incluso en Atlántida se desarrollaron bajo el agua y es como que somos la civilización más poderosa y más inteligente que existe, vamos a desaparecernos de la faz de la Tierra. Y se hundieron y todavía no se conoce. O sea, hay muchas cosas sobre la teoría Sí, sí. extraterrestre y sobre la teoría de que poder. Es que yo no entiendo por qué nosotros tenemos miedo a que exista un ser supremamente más inteligente que nosotros. Lo que yo te diría algo, Por el lo huevo. que yo sí pudiera compartir contigo en este sentido, es que, ajá, ok, sí, ponte que puede haber un ser inteligente, ¿no? Pero uno se imagina en la trama de la invasión. Claro, si hay un Por las ser películas, inteligente- porque uno cree que Exacto, lo crea la vamos a película. correr. Yo sí creo, y sí creo en esto, que todo lo creado tiene una limitación. Todo lo creado tiene una limitación. Y no niego que estos seres, sí puedan haber seres que posiblemente sean mucho más inteligentes que nosotros. O más bruto. Oh, no sabemos la verdad. Ahí te la planita. Puede haber algo peor. Pero mira, en el caso de, por lo menos yo he sido testigo de ver ciertas, por lo menos me pasó una vez, vi una especie de luz en el cielo que venía viajando. O sea, tú ves que tú dices, bueno, es un avión que, bueno, si viene a cierta altura. Simplemente que generalmente los aviones siempre tienen como una lucecita roja que a lo mejor Titila. titilea. Y en este caso no tenía una luz que titilara. Y era una luz muy azul. De repente viene a una velocidad y hace una explosión así de luz. Me escandila los que están ahí, porque también estaban mis padres ahí. Y cuando veo, ya me está. Y te despertaste. Pudo haber sido así, pero era real, ¿oíste? Era real. O al menos que hayan aplicado así como hace el hombre de negro con la... Y se te olvidó. Pero no, Muchos llegaron y todo. es decir, fíjate que eso me impresionó mucho. No es la primera vez que lo he visto, que lo veo, lo he visto hasta 2 o 3 veces y mi familia también ha sido testigo de eso, pero solo que no tengo pruebas como una grabación o algo que tú dices. Yo digo, Ahora, Va a pasar todo el día con una cámara así. Esta vez si te encuentro, desgraciado, ven acá. imagínate la vaina, viene el bicho y José Rafael viendo y la trae que mira ese huevo, tomar una foto, ¡ya! Mierda. listo, pero uno dice, o sea, bueno, pero a lo mejor también pudo haber sido, pienso yo también, me he puesto a analizar sobre el asunto. Una luciérnaga. Te pasaste. El hecho es, por ejemplo, cuando un asteroide, ¿verdad? Ajá. Va a chocar contra la atmósfera o va hacia la atmósfera, Él se va, se hace puede ceniza. desintegrar. se desintegra, claro. O a lo mejor puede ocurrir una especie de explosión también y simplemente se desintegra. Pasó una vez también que, de hecho también en Argentina en el 2015 hubo una especie de avistamiento, no se sabe si fue de ovni, no se sabe qué es lo que era, pero era una luciérnaga pero súper gigantesca, ¿verdad? Porque era de color verde la luz y estaba atravesando el cielo, pues de repente desaparece. Yo llegué a ver lo mismo en el 2007. De hecho estaba con unos compañeros, estábamos jugando en fútbol en la cancha y estábamos jugando allí y de repente vemos que viene la luz verde, nosotros decimos, bueno, ¿qué es eso? Y explota. Y entonces hace como una especie de tomar una foto así porque fue una expansión de luz de color verde, nos pega el rostro, hicimos así. Cuando vemos, lo que vemos en el cielo marcado es una especie de camino de fuego, como que de un rastro de fuego, así, Ajá. y duró rato allí y se notaba.
Y dije, bueno, todos lo asociamos que era un asunto ovni, pero es que... Porque son brutos. Sí, exactamente, puede haber sido, pero pudo haber sido también, como puede Un pasar simple en este asteroide. caso, simple asteroide nada más, ¿entiendes? Claro. Y de esos casos han habido muchísimos, muchísimos. Entonces el hecho es que estos seres no lo conocemos aún, culpan que el Área 51 tiene posiblemente unos seres de esos allí escondidos y están haciendo investigaciones y que posiblemente Estados Unidos desarrolló tecnología alienígena o ha desarrollado su tecnología gracias al cierto conocimiento aportado por alienígenas, sobre todo el que cayó en Roswell, Nuevo México, en aquella época en 1947. Y bueno, nacen muchas teorías con respecto al asunto. Cosas que no llegan a ningún lado, Pero pero exactamente, no ha llegado todavía algo concreto que tú digas, wow. Tiene, por ejemplo, creo que se llama Capilla del Monte, en Argentina, que es un lugar donde se hace congresos internacionales sobre ovnis. de gente estúpida. Y hay gente, la mayoría que está en ese pueblo, de Capilla del Monte, creo que se llama así, si no recuerdo, y sí tienen experiencias de avistamiento. Tienen experiencia de testimonio, o sea, de avistamiento en ese lugar. Entonces se ha vuelto un lugar muy popular en ese sentido. De hecho, en la entrada del pueblo está el nombre del pueblo, Capilla del Monte, y está un marciano que está abrazando el telepasía. ¿Qué O país? sea, Ese pero han es hecho de eso una temática, ¿no? Entonces... Es como la gente de Las Vegas, la gente que está en el desierto de Nevada hacia el área 51, ¿sabes que hay que agarrar por el desierto de Nevada para irse hacia el área 51? Hay una población o sea, que prácticamente vive del turismo. Del turismo del- Ahora, la cosa es, ¿qué creen ustedes? Porque ya nosotros hemos hablado bastante huevonada. Ajá. ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿qué piensan sobre los avistamientos ovni? ¿Qué piensan sobre toda la teoría de los universos paralelos? ¿Qué piensan si de verdad Dios es capaz de crear más vida o somos lo suficientemente egoístas para ser nosotros los únicos? Escriban, ¿no? Porque no sé, o sea, yo no estoy en su cabeza. Comenten. Decidimos, sí, comenten. Así como nos comentan vainas raras, porque mira, sí, te leemos. Esto fue Tópico de idiotas.